Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un video informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul en el Dragonario. Damas y caballeros. En este video veremos una información bastante lamentable por los números, y esto se originó en la mañanera del día de ayer, en la que López Obrador fue cuestionado en su mañanera por el asesinato de 56 defensores de derechos humanos proveniente, bueno, todo esto proveniente de un artículo que fue publicado en el Reforma, y como era Reforma, era de esperarse que López Obrador se lanzara al ruedo y la CEGOP tuvo que reconocer que han asesinado a 111 periodistas y defensores de derechos humanos. Así como lo dice la nota, 9 tenían protección. Y vaya de qué manera los cuidaron. Creo que mejor hay veces en las que, bueno, esto lo digo, en las que a AMLO le conviene guardar silencio, porque los números oficiales incluso están en su contra, podremos decirlo. No respaldan lo que él quiere decir en sus mañaneras. En el Disneyland, que dice que todos estamos. El video anterior a este hablábamos de una familia que fue asesinada. ¿Qué va a pasar? Va a quedar en la impunidad. ¿Y qué ha pasado durante su sexenio en cuanto a estos asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas? Han quedado en la impunidad. Este número se ha dado porque ha habido impunidad. No se investigan, no se aclaran. La gran mayoría de estos asesinatos ni se llega a las últimas consecuencias, como dicen luego en los discursos oficiales. Esto se extrajo de Proceso, sus autoras Gloria Leticia Díaz, y esto se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. La CEGOP reconoció que de diciembre de 2018 a la fecha se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 defensoras eran beneficiarias del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En un comunicado emitido por instrucción presidencial, la dependencia encargada de la operación del mecanismo de protección informó que cuenta con un padrón de beneficiarios de 1.478 personas. La mayoría de ellas de las entidades federativas, mientras que solo 6 estados del país se encuentran con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla. La dependencia reconoció que el número de personas beneficiarias se ha incrementado en 80%, por desgracia. Que en los primeros 2 años
de su gobierno se canalizaron 783 millones de pesos. Aquí digo, en esta parte de que se han incrementado en 80% las personas beneficiarias, aquí lo digo porque no debería de haber ninguna agresión hacia periodistas ni nada que los orillen a solicitar la protección de bueno, la disque protección de este mecanismo. A eso me refiero, a que por desgracia, por si hay algún malentendido, no digo que, bueno, me refiero a eso. Continúo. Que en los primeros 2 años de su gobierno se canalizaron 783 millones de pesos y que para el 2021 se aprobó un presupuesto de 227.6 millones, solicitándose una ampliación de 189 millones de pesos, lo que suma un total de 416.6 millones de pesos. De acuerdo a la dependencia, el fortalecimiento del mecanismo tiene trazada una ruta muy clara. Bueno, ha de ser muy claro que la ruta que ni yo la veo. Empezando por el cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el diagnóstico para el fortalecimiento del mecanismo, revisión del marco normativo de la protección a periodistas y establecer la coordinación entre estados y federación para hacerla efectiva y promover diagnósticos estatales para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonen. Tan clara es la ruta que yo no la veo. Y lo digo por los números. Si realmente se cumpliera estas recomendaciones, el número de periodistas asesinados y defensores de derechos humanos sería cero. Bueno, a lo mejor yo me estoy escuchando muy idealista o muy iluso. Dejémoslo en lo mínimo, que no deberían de ser. Mi deseo es que sean cero. La CEGOP sostuvo que asume su responsabilidad como operador del mecanismo, pero para garantizar los derechos que tienen periodistas y defensores para ejercer de forma libre y segura su labor, esta obligación requiere de una respuesta de Estado en la que entidades federativas y demás poderes públicos se involucren en forma más activa. Bueno, así es, damas y caballeros. 43 periodistas durante el sexenio de López Obrador han sido asesinados. Y por lo que escuché, ese fue el número durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué quiero decir? Que López Obrador va a terminar superando, no en una forma positiva, sino en una forma negativa, a sus predecesores inmediatos, tanto Peña como Calderón. Y falta contar a los defensores ambientales. Otro, podríamos decir, en este rubro, en este pendiente de López Obrador, otro sexenio desperdiciado, en mi muy humilde opinión. Ya sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.